Agradecemos a Guillermo Ruiz, abogado constitucionalista que nos acompaña en la noche de hoy. Son esos temas los que nos convocan en este momento, los que requieren siempre entender un poquito más, porque solemos escuchar hablar de decretos de necesidad y urgencia, pero ¿qué alcances tienen? ¿Qué son? ¿Desde cuándo se instrumentan? ¿Cuál es el control que requieren? Vamos a repasarlo esta noche para entender qué pasó en el anuncio presidencial que marca el inicio de la presidencia de Javier Milei. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Nelly. Gracias por acompañarnos, momento clave. ¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia? Bueno, es una de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para casos excepcionales que no admiten dilación en una situación de emergencia y tiene en nuestro país una larga tradición, digamos que... ¿No empezó con esta presidencia? No. Todos los presidentes desde 1983 hasta ahora han hecho uso de los decretos de necesidad y urgencia, ya se han dictado 900, y precisamente en la exposición de motivos de este decreto se alude a, digamos, los más significativos. Recuerda el plan austral, cuando se derogó el peso, se cambió el signo monetario, sí. En el gobierno de Raúl Alfonsín, fue el decreto de necesidad y urgencia de ese momento, el 1096 del año 85, después tiene el de la especificación asimétrica, ¿se acuerda? Sí, el 214 del 2002, fue también de ese tipo, y el 2284 del 91 de Menem, un decreto muy similar en muchos aspectos a este de desregulación, también fue de ese tipo. O sea que, para poner algunos ejemplos, hay muchísimos. El presidente en la cadena nacional invirtió casi más tiempo en anunciar las razones que fundaban este decreto que en explicitar las 30 medidas que leyó de las 366. Exactamente, 366. El decreto de regulación de Menem son 122 artículos, por 366, parece una coincidencia, el triple. Sí, en este decreto, que recién yo se lo mostraba lo voluminoso que es, sí. Se utilizan 12 hojas para todos los fundamentos, que arrancan precisamente con una cita del año 2003, en la presidencia de Néstor Kirchner, donde... La anécdota contaba que era un celoso guardián de los superávit gemelos, superávit fiscal por un lado, no gastar comercial, más de lo que tenía, y superávit de la balanza comercial, importaciones, exportaciones. Entonces dice, un poco, ese es el fundamento de lo que quieren volver, hacen un poco la historia de todo lo que pasó, dicen la situación de emergencia, el déficit fiscal, la inflación que cierra este año en 200% y la necesidad de reorganizar, reestructurar y desregular la economía para que no solo se estabilice, sino que pueda volver a crecer. Esa es un poco la idiosincrasia, remarcando que esto está a tono con las propuestas electorales que hizo quien hoy es presidente. Pero la discusión ahora es, ¿constitucional o anticonstitucional? Bueno, usted habrá escuchado que hay para todos los gustos, la cuestión está dividida. Hay sectores de Unión por la Patria que dicen que es inconstitucional, hay sectores del radicalismo que también, del PRO, yo escuchaba a Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Otros sectores que lo avalan, o sea, está repartida la opinión sobre esto. Esto tiene la posibilidad de un doble control. Uno es un control político, que es cuando el Congreso, una vez que esto se remita, un segundo, vamos a ir viendo, traje un material que está vinculado a la publicación del sitio web Chequeado. Ajá. Y de alguna manera va narrando ese paso a paso que debe seguir. Mientras usted lo anuncia, lo vamos a ir viendo. Perfecto. Para que a lo mejor memotécnicamente también lo vayamos muy teniendo bien. presente. Sí, porque tiene sus dificultades. Y ahora sí, vamos entonces a lo que es el paso que debe seguir. Claro, el paso que debe seguir es, se envía, digamos, al Congreso dentro de los 10 días de la vigencia. Acá hay un asterisco, la vigencia no tiene fecha, por lo cual debería entrar en vigencia el 8º día de su publicación, más o menos el 5 de enero. Va al Congreso, tiene 10 días el Congreso para hacer un dictamen y luego llevarlo al plenario de ambas cámaras. Para que esto no tenga validez, tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Si no lo tratan, o si una sola lo acepta o una sola lo rechaza, esto queda totalmente firme. Yo creo que el tratamiento político es un tratamiento que, bueno, va a haber la división de fuerzas, va a ver qué es lo que pasa,
Pero también está paralelamente el tratamiento judicial. Hoy usted habrá leído en los medios que hay la presentación de un amparo, que sería la otra forma de cuestionar esto. Del economista Lozano y de algún sector gremial, exacto, como Cachorro Godoy. No obstante lo cual hay que aclarar, no está en vigencia, por lo cual sería una acción abstracta todavía. Pero hay que aclarar que puede ser o a través de un amparo o una acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, eso tiene que ser contestado después por el gobierno y hay que ver qué parte de este voluminoso decreto y en qué materia está cuestionado. Porque acá entra de todo, entra salud, entra turismo, entra sociedades, entra trabajo, entra reformas al Código Civil, o sea... Tengo entendido que estos serían los puntos más discutibles, las reformas al Código Civil. ¿Está dentro de las facultades en un decreto? A ver, yo tengo una opinión sobre esto. Acá hay muchas medidas que son positivas, hay algunas medidas que veo inconvenientes y otras que simplemente digo que debería haberse pensado en la posibilidad de una estrategia semejante a lo que va a pasar con las leyes que envía el Congreso. En primer lugar, iba a ser una ley ómnibus única. Ahora se parten en 3. ¿Por qué? Porque si no llega por alguna cuestión a ser aprobada alguna ley, bueno, las otras pueden ser aprobadas igual. O, de algún modo, dentro de una misma ley puede haber algún tipo de cambio, de compensaciones, como en la democracia se debe tratar una ley, ¿no es cierto? El presidente dijo que hay más. Es esperable que, ante la resistencia que ha generado en algunos sectores, se insista por esta vía. ¿Tiene caudal político para hacerlo? ¿Otros presidentes han tenido el caudal político para que un respaldo de diputados y de senadores avale este tipo de decretos? A ver, yo creo que eso es una forma de, así como las medidas económicas del ministro de Economía, que fueron 10, fueron un shock, porque no olvidemos que fue la devaluación más grande de los últimos años en la historia argentina. Y aparentemente fue, digamos, ordenando la economía. Bueno, esto es un shock en el rumbo que marca, y que vuelvo a repetir, fue lo que la sociedad, el 56% votó, ¿no es cierto? Aunque quizá hubiera sido conveniente que algunas materias se agruparan en un decreto de necesidad y urgencia que sea homogéneo en cuanto a la cuestión a tratar, y otros en otras. Yo por lo menos creo que esto daría para 3, más o menos como el de Menem de 122, acá salen 3 decretos. Y creo que eso sería bueno, porque hay algunos puntos de este decreto que son realmente positivos para los ciudadanos, para cualquier individuo, y en algunos casos le diría que sin el decreto igualmente se llegaría al mismo resultado. Pero el decreto lo precisa, lo aclara. Cuestión de alquileres, por ejemplo. Todos sabemos la dificultad que hay en la Argentina para alquilar. Totalmente. Acá, en Buenos Aires, en cualquier parte del país, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Esto viene a poner fin a una ley modificada últimamente y que no ha dado resultado porque en el mercado solo hay el 20% de las transacciones históricas. Es decir, la cosa funciona muy mal. Entonces, podría haberse terminado con esa ley, automáticamente se va al régimen del Código Civil, que tiene bastante razonabilidad, y ahí se podría, dada la emergencia, haber aclarado 2 grandes cuestiones. Una es la de la posibilidad de pactar en la moneda que los que contratan quieran, y la segunda es la posibilidad de establecer algún mecanismo de actualización que permita, ya sea bimestralmente o mensualmente, como lo pacten, mantener al valor constante por un periodo breve. Este decreto tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025, porque así lo exige la Constitución, la limitación en el tiempo temporal, y la jurisprudencia lo ha remarcado. Usted
lo puede leer, que esto dice, verá en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Es un tiempo suficiente como para verificar si realmente se controló la inflación en Argentina. A partir de ahí, muchos contratos se van a simplificar. Qué buena aclaración, este punto no está demasiado difundido. No, a ver, yo le voy a explicar algo. Esto es una anécdota muy importante. Usted sabe que las leyes impositivas en la Argentina son inconstitucionales. ¿Sabe? Porque yo tengo un planteo en la Corte Suprema, en un recurso de queja con la ley de cheque, por ejemplo. Que ahora se quiere modificar para coparticipar. ¿Por qué? Porque todas las leyes nacen invocando una situación de emergencia en el momento en que nacieron las leyes. La situación de emergencia hay que explicarla y se tiene que verificar fácticamente que en la realidad eso ocurra. Esa es la jurisprudencia de la Corte. Cuando las leyes se prorrogan, imagínese la antigua ley de impuestos a los réditos, después ganancias y demás, el cheque desde el 91 hasta parte fue prorrogándose automáticamente el último día de sesiones, se dice prorrógase, pero hay una omisión que la torna inconstitucional, no se explica cuál es la emergencia que viene a cubrir ese impuesto que, por ejemplo, ganancia de otra forma, sería competencia de las provincias y no de la nación. O sea, cambia la competencia y los gobernadores, en vez de tener que ir a pedir los fondos, podrían regularlos ellos en su propia provincia. Así lo dice la Constitución. Por eso la emergencia tiene que ser explicada y limitada. Y si se prorroga, tiene que explicarse si se mantiene la situación de emergencia o no, cosa que las leyes no lo hacen. Esto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Una duda sobre la bicameral. Están en estos momentos analizándose nombres, los partidos representados en los bloques que están en diputados y en senadores están haciendo ya la ronda correspondiente para saber quiénes van a estar ahí. ¿Qué valor legal tiene si ellos dan un veredicto, digamos, de inconformidad con esto que ha pasado? ¿Cae todo el decreto o puede caer parcialmente? No. Si la bicameral emite un dictamen y el plenario de las cámaras declara la invalidez, no vale nada. No hay un control de procedencia interna, de fundamentación, de constitucionalidad de las normas, sino si es admisible o no, es de validez, es previo. Sí puede ser que un control judicial, que es la otra vía de control, pueda decir el artículo 100 y tanto es inconstitucional y el resto del DNU queda totalmente vigente. De todos modos, yo le quiero decir lo siguiente, aún en la modificación del Código Civil, también hay mucho de explicitación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se dice claramente, modificando un artículo del Código Civil, que cuando se pacta en moneda extranjera, se está obligado únicamente a satisfacer la obligación entregando la moneda extranjera. No puede sustituirse a la cotización del día del vencimiento convertida en la moneda de curso legal, que sería el peso. Sino, obligatoriamente, usted pacta en dólares, debe pagar dólares. Perfecto. La Corte Suprema acaba de dejar firme fallos de Cámara en los cuales, en la justicia nacional, civil y comercial, se dice que la persona que se obligó en dólares tiene que pagar dólares porque tiene la posibilidad de acceder a esos dólares mediante el dólar MEP. Llega el recurso a la Corte y la Corte lo convalidó. Con lo cual, a través de una denegación del recurso de queja, con lo cual la Corte está diciendo, sí señor, es correcto. Únicamente cuando no hay posibilidad de conseguir esos dólares. Supongamos que hay un cepo y que no estuviera disponible el mercado de adquisición de dólares a través de bonos en la bolsa. Muy bien, entonces ahí habría una imposibilidad total, la conversión, digamos que se impondría por una cuestión práctica. Pero en este caso, ahora bien, cuando modifica este decreto, el artículo diciendo esto, digamos que ya iría a tono con la jurisprudencia de la Corte. Una consulta sobre la participación del Poder Judicial en esto. Considerando que puede haber, como decíamos, algún amparo, alguna intervención en estos momentos que está presentándose con algún sector afectado, ¿la Corte tiene que esperar distintos pasos judiciales como estamos acostumbrados? ¿Define un juez, pasa a una Cámara? ¿O hay per saltum y esto se define inmediatamente? El per saltum necesita una decisión de primera instancia. Es decir, el per saltum se aplica, sí, para no tener que esperar, digamos, las instancias de revisión. Pero
primero tiene que ser tratado, tiene que ser interpuesto ante juzgado contencioso administrativo en materia federal en la capital federal, o la justicia federal en las provincias, porque también puede haber amparo e invocar una acción de clase en cualquier provincia argentina, basta que uno recurra a la justicia federal. Ahora, le digo, hay muchas cosas, hay algunas sorpresas también que son positivas. Por ejemplo, un inquilino puede resolver un contrato si el inmueble que está usando no está en las condiciones por un deterioro que el propietario no se hizo cargo de reparar. Esto es una aclaración para que el inquilino, la persona que alquila, tome conocimiento. Ahora bien, eso ya estaba en la parte del Código Civil de resolución de contratos, cuando uno interpreta que cuando la prestación a cargo de una de las partes no satisface los requisitos pactados, queda abierta la posibilidad de resolución por el otro contratante. ¿Qué quiere decir con esto? Esto lo incorpora, pero en una suerte de aclaración de otras normas que llegarían al mismo resultado. Por eso quiero decir que, leyéndolo más en profundidad, la cuestión laboral, por ejemplo. La cuestión laboral tiene muchas modificaciones, pero muchas de ellas son, en cierto modo, opciones voluntarias, como la de la indemnización por despido a través de un sistema semejante al de la construcción. La construcción tiene una libreta de fondo de desempleo donde se van haciendo aportes mensuales cuando alguien queda despedido porque funciona termina como una un obra. Seguro, prácticamente. Muy bien. O también la extensión, ¿no es cierto?, a 8 meses del periodo de prueba, que era 3. Bueno, es algo razonable. O, por ejemplo, cuando se habla de la justa causa como motivo de despido. Y tiene usted, por ejemplo, se incorpora el bloqueo a la planta, impedir que el resto de los trabajadores que no están en la medida puedan seguir trabajando, los daños a la planta. Muy bien, están incorporados. Pero le aclaro lo siguiente, todas estas cuestiones que ahora se aclaran, por otras normas se llega al mismo resultado. Claro, es decir, es una aclaración para que las cosas sean más claras y patentes para las partes. Hubo discusión previo a la campaña sobre las asociaciones anónimas y las asociaciones deportivas. Y en definitiva lo que dice es podrá, no hay ninguna obligación en este caso. Claro, es una facultad que se da, digamos, como para poner un ejemplo. Hay una medida que es muy resistida porque, bueno, hay todo un problema en la Argentina del sistema de salud. El sistema de salud es un tema clave acá. Usted tiene, por ejemplo, la posibilidad de elegir si está haciendo un aporte como trabajador a una determinada obra social, de elegir una prepaga o una obra social. Pero eso ya lo tuvimos. Bueno, pero ahora van a integrar las prepagas, lo que se llama Seguro Nacional de Salud, que recoge un poco el mandato del 14 bis, el seguro obligatorio. Ahora bien, esto apunta a tener una prestación en el sistema de salud que va a, de algún modo, a producir un gran cambio. Es cierto que puede haber un incremento por parte de las prepagas al liberarse, digamos, todo aquello que estaba atado por controles de precios, pero también es cierto que la competencia va a hacerle pensar muy bien. ¿Por qué? Porque si realmente quiere poder prestar servicio a trabajadores de determinados gremios, bueno, va a tener que ser competitivo con lo que realmente le brindaba, digamos, la obra social del gremio respectivo. ¿Y los gremios en qué se ven afectados? Porque se ven afectados muy movilizados. Ahí viene el punto. Usted recuerde que yo lo tengo tan presente porque en ese momento vivía en Neuquén y el senador Zapac fue el que niveló la balanza a favor del rechazo del Partido Justicialista a la propuesta de Alfonsín en el año 1984. Fue su primera gran cuestión de... ¿La ley Muchi, dice usted? No, esa era de las asociaciones sindicales. Ah, bien, bien. La ley de la reforma del sistema de salud. Es decir, la libertad de las obras sociales y la posibilidad de hacer una prestación de salud a cargo del Estado, como realmente debería corresponder y como pasa en la mayoría de los países europeos.
¿Qué pasó? Fue una lucha sin cuartel. ¿Por qué? Porque el monto que manejan los sindicatos, no por la cuota sindical, sino por las obras sociales, es monstruoso. Y usted tiene ejemplo de sindicalistas que son millonarios. Todos los conocemos, todos los vemos. Y el ingreso por obra social es realmente la caja donde se aporta a las campañas políticas, se financian determinados emprendimientos que favorecen más a los sindicalistas que a los afiliados. Y eso es un poco la historia argentina, lo que significa la caja de las obras sociales. Alfonsín tuvo un revés enorme que hubiera podido cambiar inclusive la historia de su gobierno. Es contrafáctico porque uno no sabe qué hubiera podido pasar. Pero lo cierto es que fue la primera gran batalla que perdió. Y entonces ahora un poco es como que se trata de algún modo de evitar esa resistencia que es previsible, pero de todo modo, como yo le dije, en mi humilde opinión, yo hubiera separado algunas cuestiones, como es este tema de obras sociales, de trabajo y demás, en un decreto que concentre todas estas cuestiones laborales, como para, digamos, que sea más homogéneo su tratamiento. En cuanto al formato del decreto, a quienes rodearon al presidente para formularlo, ¿le parece que cumple todos los requisitos básicos, que es serio en su redacción? Sí, yo sinceramente yo lo he leído completo el decreto. Me ha llevado unas cuantas horas. Sí, el decreto, digamos, es minucioso. Ha estado Sturzenegger, ha estado Rodolfo Barra. No es un jurista de mi simpatía, pero por eso se lo digo, pero reconozco que es una persona que trabaja con preparada. Seriedad. Claro, y el decreto está bien. Después hay cosas, a ver, Analí, hay cosas que son opinables y que hay gente que puede decir que le parece bien, y es correcto, y hay gente que le puede decir que le parece mal. Pero la línea, el sentido de este decreto es un poco desregular y hacer más fácil la posibilidad de emprender actividades y crecer. Muchas gracias, ha sido muy gentil y muy aclaratorio, que era lo que necesitábamos. Muchas muy gracias. Amable.